algo de lo que publican en Yo También, datos muy importantes, información muy importante, y nos llama mucho la atención lo que han dado a conocer recientemente referente a los otros datos de la discapacidad, en donde señalan que hasta en la discapacidad hay niveles. ¿Cómo es esto, Bárbara? Adelante, por favor. Sí, mira, estuvimos analizando un informe que publicó hace muy poquito el INEGI. En realidad era un informe sobre la cuantificación de la clase media en México. De un censo a otro, del censo en 2010 al censo en 2020, de qué tamaño era más o menos la clase media. Pero cuando nos pusimos a revisar los microdatos, se llaman, que son como los cortes más internos de la encuesta, detectamos algo que nosotros olfateábamos o sospechábamos, pero que no teníamos la cifra exacta. Ser pobre en México tiene más posibilidades de conectarse con la discapacidad. Y te explico como en los tres grandes grupos socioeconómicos. En la clase alta, urbana, solamente 6% de las viviendas declaró que tenía un miembro de su familia con alguna discapacidad. Pero en el del otro extremo, en los hogares rurales de extrema pobreza, el 23% de los hogares dijeron que tenían alguien con discapacidad. Entonces estamos hablando de que en las clase alta en las ciudades, 7 de cada 100 viviendas tienen una persona, un miembro de la familia con discapacidad, pero 23 que viven en una zona de alta vulnerabilidad, como puede ser una zona rural. Entonces, esto realmente creo que es muy revelador, porque habla de algo que sobre todo el Banco Mundial y estos organismos internacionales han venido diciendo a lo largo del tiempo, que la pobreza y la discapacidad se retroalimentan. Está comprobado de que las discapacidades adquiridas ocurren mucho más en las clases sociales bajas, debido a que aceptan empleos que son de alto riesgo, como albañilería o soldaduras o trabajos agrícolas con manejo de insecticidas, que es muy distinto tener un trabajo administrativo en una ciudad, por ejemplo. Pero del otro lado también, cuando una familia de repente tiene una persona con discapacidad, generalmente una de las situaciones que ocurre es que uno de los miembros de la familia tiene que quedarse como cuidador primario de esa persona. Y entonces, en ese momento, una casa que tenía 2 ingresos laborales pasa a tener uno solo. Y tener un hijo con discapacidad es como tener crianzas. Si uno lo mide en cuanto a costos, porque tienes finalmente que pagar medicinas, que pagar rehabilitación, que pagar aditamentos, que puede ser desde una prótesis hasta una silla de ruedas. Entonces tienes 3 veces más gastos que un niño estándar, para decirlo de alguna manera, con la mitad de los ingresos. Entonces, generalmente las familias que tienen algún hijo con discapacidad caen en pobreza muy rápidamente, y del otro lado, los hogares con pobreza tienen muchas más posibilidades de tener miembros de su familia con discapacidad. Bárbara, entonces, a menores ingresos, mayor incidencia de la discapacidad. ¿A qué se debe esta incidencia? ¿Por qué en estos hogares pobres, ya nos brindabas un panorama, pero por qué en estos hogares pobres precisamente hay mayor incidencia? Y cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué nos referimos? Porque hay diferentes tipos de discapacidades. Por supuesto, sí. Las dos grandes divisiones son discapacidades adquiridas o discapacidades de nacimiento. En las discapacidades de nacimiento, uno de los grandes temas es la falta de educación también. En niveles socioeconómicos más bajos hay un nivel de educación más bajo y hay un menor control por ejemplo, de toda la época del embarazo, ¿no? Hay muchos embarazos adolescentes. Y en las zonas rurales, sobre todo, y en las zonas alejadas de los centros médicos, muchos nacimientos ocurren en el hogar con parteras, y esos generan estos accidentes de parto. Casi 7 de cada 10 personas que tienen discapacidades fue adquirida durante el parto por falta de oxígeno o por una infección o por una mala atención. Entonces, vivir en una zona rural alejada de un centro médico puede provocar un aumento en el índice o en la proporción de nacimientos con una discapacidad. Y eso es aquellos que adquieren una discapacidad, como bien te decía recién, son personas que aceptan trabajos que son más riesgosos, que generalmente no tienen seguro médico porque son trabajos informales. Entonces terminan, luego de un accidente, quedando imposibilitados con alguna discapacidad motriz o alguna discapacidad auditiva o alguna discapacidad visual y sin cobertura médica, porque no pertenecen al IMSS, porque no trabajan en banco. Entonces, esos son básicamente como los dos grandes factores. Y hay un tercer factor que en el caso de México también existe,
que es, le llaman la interseccionalidad, con varias condiciones en contra. Las comunidades indígenas también tienen mayor incidencia de discapacidad. Por lo mismo, porque viven en zonas aisladas, muchas veces su lengua o su lenguaje o su dialecto no lo conocen los médicos y no se pueden tratar. Y te doy un solo caso, es decir, que me pareció realmente muy significativo. En Michoacán, donde está la comunidad purépecha, el 20% de esa comunidad tiene personas con discapacidad, cuando la media nacional es del 16%. Y otro dato que también es muy revelador y que tiene que ver con discapacidades que se pueden revertir. La ceguera por catarata, que es muy común, que la catarata genere ceguera, en Querétaro el 90% de las personas que tienen catarata se operan y no quedan ciegas. Pero en Chiapas solamente el 30% de la gente se puede operar y no quedar ciega. Entonces, en el mismo país tienes estas desigualdades sociales que te impiden evitar una discapacidad, estas desigualdades que te impiden que una persona con un lenguaje de una comunidad indígena o afromexicana tenga acceso a medicina, que te permita paliar una situación que en el futuro se puede convertir, como la diabetes, en una discapacidad. Entonces creo que es una serpiente que se muerde su propia cola. Y la pobreza exacerba las condiciones de discapacidad y la discapacidad genera pobreza en México. Tremendo estos datos que nos presentas, Bárbara. Pero, ¿qué pasa con estas familias? ¿De qué manera se apoyan? ¿El gobierno tiene programas específicos para ayudarlos, para apoyarlos? Y sabemos que también, la sociedad civil, asociaciones como las de ustedes, pues también están en contacto con estas familias para tratar de ayudarlos y de mejorar un tema que nos compete a toda la sociedad. A ver, si nos compete toda la sociedad, porque hay 20 millones de personas con discapacidad en el país, que si multiplica por 4, que es el tamaño de una familia promedio, hay 80 millones de mexicanos que tenemos contacto cercano con la discapacidad. Ese es un punto y es para que veas el tamaño, no es una minoría, no es poquita gente, es mucha gente. El gobierno lanzó sus pensiones para discapacidad permanente de bienestar. Las pensiones hoy llegan solamente a 1 millón de personas. Hay 19 millones de personas que no reciben nada. El gobierno en el mes de junio decidió anunciar la universalización de las pensiones, que en realidad es un nombre un poco exagerado porque universalizar algo es que le llegue al 100%, en este caso es aumentar las cuotas por estado. Pero curiosamente, como está pasando con las vacunas, también que hay una poca presencia de padres vacunando a sus hijos, la campaña para que más gente se anote en estos padrones y recibir una pensión de 2.800 pesos cada 2 meses, que es bien chiquita, lograron solamente un 15% de inscritos. Básicamente porque no se informó bien, porque pedían muchas condiciones para poder recibir la pensión y porque era una necesidad llegar no solamente, por ejemplo, en mi caso, que soy mamá y un niño con discapacidad, no solamente con su certificado médico y su acta de nacimiento, sino tenía que llevarlo a mi hijo también que tiene una discapacidad extrema. Entonces, el hecho de no poder llevarlo a estos centros de bienestar donde los siervos de la nación tomaban el listado, provocó que este plan del gobierno de ampliar las becas solamente se ampliara muy poquitito. Hubo muy poca gente que está pidiendo estos apoyos. Hoy por hoy, la discapacidad es un tema muy olvidado en México, es un tema absolutamente invisibilizado por la sociedad, por el gobierno, y las organizaciones de la sociedad civil son muy chiquitas, lo que pueden aportar es muy poco. En nuestro caso es información. En el caso de, no sé, Teletón, APAC, llegan a grupos muy reducidos de atención. No llegan al 100% de la población y, como te decía, es 20.6 millones de mexicanos. Entre ellos también está, Cecilia, la salud mental. La depresión ya es considerada una discapacidad y es la principal causa de discapacidad en mujeres en este país. Pues tremendo estos datos, Bárbara. Discúlpanos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto contigo nuevamente porque es muy importante todo esto que nos comentas. Te mandamos un abrazo y felicidades por la labor que hacen desde Yo También. Muchísimas gracias, Bárbara.